Estado, entonces los errores y las alteraciones que él, por el cargo que lleva, puedan cometer, esto va a traer aparejado una apertura de un expediente administrativo, una carpeta administrativa justamente para su investigación. Sus sanciones serán de índole justamente sancionadas en forma administrativa. Ascender al cargo o de repente desplegarlo como jefe y como en otra responsabilidad. ¿Por qué? Porque dice que administrativamente los errores y las alteraciones y las obligaciones del cargo pueden dar lugar a unos expedientes administrativos que le pueden pedir al médico que responda por estos actos, por las acciones u omisiones que él cometió dentro de esta función. Otra de las responsabilidades es la responsabilidad penal. La responsabilidad penal quiere decir que el médico, al actuar dolosamente o culposamente, al hacer o dejar de hacer algo dentro de lo que es el ejercicio de su profesión, puede tener aparejada una sanción de pena privativa de libertad. La responsabilidad penal decimos que el médico puede responder con su libertad por alguna negligencia. A diferencia de la responsabilidad civil, es justamente que en lo civil el resarcimiento o la sanción es una compensación económica. Si incurre en una falta, en una falla, el médico responde a través de un pago, una compensación. En cambio, en lo penal, dicha responsabilidad va directamente por la pena privativa de libertad, por el actuar, siendo autor, cómplice o inclusive encubridor, ya sea en la calidad de esto que mencionamos. Entonces, en el gráfico que ven en la unidad, en el dibujito que ven justamente ahí en la responsabilidad que habla, y se ve a un médico esposado. ¿Por qué? Porque esto es lo que quiere decir. En lo penal se castiga con la pena privativa de libertad. Y en lo civil, el castigo sería un resarcimiento económico, una falta, una multa o algo que el médico tiene que pagar para compensar económicamente por el daño ocasionado. La responsabilidad civil de los médicos puede tratarse de un origen de la comisión de un hecho delictivo de forma dolosa o imprudente. Y como dije, tiene que responder entonces con la compensación económica en caso de ser demostrado su culpabilidad. Los tipos de responsabilidad penal, el sanción o castigo de la pena privativa de libertad, el resarcimiento civil es la indemnización, la responsabilidad administrativa en cuanto a lo laboral son los sumarios y expedientes administrativos que se le abre por las faltas cometidas, y la responsabilidad moral es la conciencia, el castigo que la sociedad le impone al decir entonces teniendo la mala fama como médico o no. La palabra responsabilidad está también en el cuestionario que le había solicitado. Significa responder por lo que hacemos, responder por nuestros actos. La palabra responsabilidad significa obligación de responder por nuestros actos. Desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad es el deber que incumbe a la persona imputable. Imputable es aquella persona que puede ser castigada porque es consciente de lo que hizo, es mayor de edad, tiene todo su sentido, o sea, no está con ningún trastorno mental, entonces puede ser castigado, puede ser imputado. Incumbe al individuo imputable a responder por lo realizado y a sufrir las consecuencias jurídicas. Consecuencias jurídicas que dijimos, en el ámbito penal puede ir preso, en el ámbito civil el resarcimiento económico. En la responsabilidad en el ámbito administrativo dijimos sanciones o castigos dentro de lo laboral. Y en lo moral es responder por el acto que uno moralmente puede dañar o sancionar a otro. Se entiende como responsabilidad profesional médica. Entienden que este también está como pregunta en el cuestionario. La obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de sus actos, omisiones y errores voluntarios e incluso involuntarios dentro de ciertos límites cometidos en el ejercicio de la profesión.
elementos constitutivos. Hablamos de 4 elementos constitutivos a tener en cuenta y subrayar, porque estos elementos también van a salir en el examen y pueden salir, como les dije, tal vez como alternativas para que usted complete, pero son 4. Uno, una obligación preexistente. Segundo, la prueba en materia de responsabilidad profesional. Tercero, tiene que existir un perjuicio ocasionado. Para que un médico incurra en responsabilidad, es indefectiblemente necesario que la falta cometida haya ocasionado daños o perjuicios apreciables a otra persona. Y el cuarto elemento que quiero que resalten y subrayen es la relación de la causalidad. Para que exista una responsabilidad, tiene que haber una relación de causalidad entre el error, o sea, la falta cometida, y el daño o perjuicio ocasionado. ¿Entiendes? Relación de causalidad, tiene que haber un puente que existe que conecta la falta cometida con el daño ocasionado. Y el último punto de la unidad 3 nos habla del secreto profesional en el Código Penal. Son 3 artículos. Es algo sencillo, pero tienen que entender por qué quiero que atiendan. Porque también puede darse a confusiones en el momento que salga en el examen. Porque dice, el artículo 147 nos habla del secreto que llega al profesional médico. En el artículo, cuando ustedes lean, van a ver que hay muchas aristas. Dice, por ejemplo, el que revelase un secreto ajeno llegado a su conocimiento en su actuación como médico, que es lo que nos concierne ahora mismo a nosotros. Entonces, este artículo acá, en esta parte vamos a darle importancia. Porque después dice también, como dentista, o como farmacéutico, o como abogado, notario o escribano, defensor en causas penales o civiles. Habla de un montón de profesionales que están relacionados dentro de lo que es este articulado. Entonces dice, cuando el médico conoce un secreto ajeno que le llegó en su actuación como tal y lo revela, comenta a otra persona, da esa información a otra persona, va a ser castigado por una pena privativa de hasta 1 año. Atiendan bien, artículo 147. Cuando el médico revela un secreto de carácter privado que llegó a su conocimiento en su actuación como médico, él va a ser castigado con una expectativa de hasta 1 año. En el siguiente artículo, en el 148, habla de revelación de secreto privado por funcionarios o personas con obligación especial. ¿A qué nos referimos en este artículo? En el primero hablamos de los médicos, que son los obligados a recibir al paciente. Pero muchas veces el médico pide la colaboración de otros profesionales, como en el caso de un perito. Entonces, cuando le dice al perito, se le solicita su apoyo al perito o algún funcionario que interviene en este caso, ellos están obligados también a guardar secretos, no pueden revelar. Si estas personas o estos funcionarios o peritos que fueron designados y revelan el secreto que les llegó en su carácter como tal, ellos van a ser castigados con una pena privativa de libertad de hasta 3 años. Hasta 3 años, no es que 3 años, de hasta 3, ¿qué quiere decir? De 6 meses a 3 años puede ser castigo. Esto es lo que dice el artículo 148. Y el 149, el siguiente, nos habla de los agravantes. ¿Qué se entiende por agravantes? Lo que puede elevar más la pena, tanto para el médico, que hablamos en el artículo 147, como para el funcionario o perito, que hablamos en el 148. ¿Por qué va a agravar? Porque si ambos habían dado esa información de manera libre, o sea, sin ningún, solamente con el efecto de causar daño, dijimos que iban a ser castigados con una expectativa de 1 o de 3 años, ¿verdad? Pero en el artículo 149 dice, si es que
esa revelación de secretos fue por motivo económico, o sea, si el médico, en el 147 dijimos cuando el médico revela el secreto, si el médico reveló a cambio de dinero, o sea, le vendió la información a un periodista, ¿por qué? Porque el que se operó o el que estaba consultando con el médico era un personaje importante, era un político importante. Entonces, cambió esa información por dinero, el castigo puede ser aumentado hasta 5 años de pena privativa de libertad. Aunque el dinero no fuese para él, pero tuviese un patrimonio, un beneficio patrimonial para otra persona, igual se lo va a castigar con 5 años. Misma cosa al funcionario o perito que revelase el secreto. Entiendas entonces que revelar un secreto privado, cuando llega en el carácter de profesional de ustedes, puede llevar aparejado una pena privativa de libertad. Esa es la sanción, es la responsabilidad penal por la que van a cometer y van a ser castigados aquellos profesionales que no guarden el debido secreto. ¿Entiendas eso? Entonces, en la unidad número 3, reitero, hablamos de la deontología como los principios y valores que van a guiar la conducta dentro de una sociedad. Y las fuentes de esta deontología, reitero, 3 puntos, 3 aristas a tener en cuenta: la ley, la moral y la ética. No se olviden, cuando pido fuentes de la deontología, a citar estos 3: ley, moral y ética. Así mismo como aparece en este orden: la ley, la moral y la ética. Dijimos que la ética son los principios y valores que rigen la conducta humana, y la moral se refiere a las prácticas y costumbres establecidas en una escala de valores impuesta por la sociedad. La deontología médica, conjunto de principios y reglas éticas que inspiran y guían la conducta del profesional médico. Y la universitaria, quiero que marquen y que vean en su material, ahí donde dice, es un conjunto de criterios apoyados por normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo la carrera universitaria. Las clases de responsabilidad moral, administrativa, penal y civil. No se olviden esos 4 tipos de responsabilidades que hablamos. Y referente al secreto profesional, tipificado en el Código Penal, artículos 147, 148 y 149. En el 147 dice cuando el médico revela un secreto de carácter privado que llegó a él, a su conocimiento en su actuación como tal, como médico. En el 148, cuando lo propio lo hace un perito. Y en el 149, entonces el castigo va a ser aumentado a ambos, ¿verdad? Si es que lo hiciesen por remuneración económica. Estos son los puntos referentes a la unidad número 3. Hasta este momento, hasta esta unidad, ¿tienen alguna consulta que hacer? Doutor, eu tenho uma dúvida. Responsabilidade moral, o senhor falou a definição dela, seria em uma máxima hipocrática, isso que é a definição? No, ya te doy la definición. Habla de la conducta ética y moral que los médicos están obligados a llevar de acuerdo al código de ética y código profesional, o sea, deontológico, ¿verdad? A eso. Solo que dentro de esa máxima, o sea, dentro de esa responsabilidad, hay una máxima que yo quiero que anoten. ¿Por qué? Porque yo les pedí a ustedes, dije, en una parte, en una de las preguntas dice, ¿en qué consiste la máxima hipocrática y la lex artis? Para que puedan ubicar y encontrar, porque si no van a buscar como un punto individual y separado en qué parte está la máxima hipocrática. Es que yo hice referencia, dentro de la responsabilidad moral, ahí figura la máxima hipocrática y está en negrita, donde dice, tratarás a tus enfermos como te gustaría que te tratasen a ti en las mismas circunstancias. O sea, si el doctor, el médico,
fuese el enfermo, ¿cómo le gustaría que se le trata a él también? A eso voy. Esa máxima nada más está dentro de lo que es la responsabilidad moral. La responsabilidad moral, reitero, el concepto que quiero que pongan es conducta ética y moral que los médicos están obligados a llevar dentro del código de ética y dentro del código de deontología, que van a estar en el concepto de código de ética y en el código profesional. Entendi, obrigado. Sim, sim, obrigado. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta para poder pasar a la siguiente unidad? Después ya hacemos entonces la retroalimentación con el cuestionario. Aquellos compañeros que ingresaron recién, no se olviden por favor en el chat de poner nombre, apellido y a qué turno pertenecen para la asistencia. Les voy a agradecer, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Si no hay preguntas, vamos a continuar con la unidad número 4, que nos habla de tanatología. No se preocupen que al terminar la exposición después vamos a volver con el cuestionario de preguntas y respuestas, digamos, y voy a ir leyendo y ustedes van marcando, y si hay alguna diferencia me lo dicen entonces para decirles cuál es la que deben de estudiar, ¿sí? Reitero, la unidad número 4 vamos a hablar de lo que es tanatología. Tiene también 7 puntos. La tanatología era la ciencia encargada de estudiar todo lo relacionado con la muerte. Desde el momento mismo que termina con la vida, o sea, se tiene en cuenta la data de muerte, el momento de la última inspiración bocanada de aire, cuando se termina eso, a partir de ahí hasta la reducción esquelética. Entiéndase esto entonces, cuando se convierte en esqueleto propiamente dicho. Tanatología, la rama de la medicina legal que estudia los fenómenos de la muerte, ocasiones de cadáver, desde el momento del deceso hasta la reducción esquelética. Para poder hablar de muerte, primero tenemos que hablar de vida. ¿Entiendes? Entonces, vida, ¿qué es vida? Es el proceso que preserva la integridad física del cuerpo en 3 aristas, en 3 puntos. Que quiero que anoten. Este no tienen ustedes ahora como cuestionario, pero me gustaría que anoten en algún papel o alguna cosa que tengan ahí las 3 aristas que se tienen en cuenta para decir que tiene vida. 1, la circulación. 2, la respiración. Y 3, el sistema nervioso. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque después, más adelante, cuando hablamos de los signos de muerte, vamos a decir justamente la falta de circulación, dejó de circular sangre. La falta de respiración, dejó de respirar, la caja torácica dejó de respirar, no tiene más movimiento. Y el sistema nervioso perdió los reflejos, ya no tiene más lucidez. Entonces, estos son los puntos que se hablan para decir que tiene vida. La circulación, la respiración y el sistema nervioso, que hace posible que funcione en el organismo el ciclo del oxígeno en sí, y esta a su vez hace posible la preservación de la vida. Hablando de vida, después pasamos a decir la muerte. ¿Por qué? Porque tanatología es la ciencia que estudia todo lo referente a la muerte. ¿Qué es muerte? La muerte es el cese de las funciones vitales. Cuando termina las funciones vitales, cuando se para todo eso. Y pueden derivarse de 2 formas o 2 causas. Según este título dice muerte natural y muerte violenta. ¿Qué es la muerte natural o qué se entiende? Es el término del ciclo que sobreviene como efecto de lo natural, producida por consecuencia de una patología, o sea, una enfermedad, o de manera natural, sin intervención del hombre. A eso denominamos entonces muerte natural. La muerte violenta, la segunda de las muertes,
es donde la interrupción de la vida se da como consecuencia o proceso de lo opuesto, de lo que no es natural, y donde sí tiene intervención el hombre. En este caso, podemos hablar de una muerte violenta, ¿verdad? Homicida, suicida o accidental. Homicida, ¿verdad? Cuando se lo ejecuta. Suicida cuando en teoría uno mismo buscó, o accidental por alguna negligencia que tuvo, pero tuvo intervención el hombre. Los cambios, la muerte cardiorrespiratoria, es el cese de la circulación y de la respiración, por ende en consecuencia la detención del funcionamiento del cerebro. Y la muerte cerebral es el cese irreversible de la función cerebral, y en este la circulación y la respiración solo pueden mantenerse por medios artificiales. Los signos de muerte, que quiero que le había dicho, así como le reiteré en la vida, los signos de muerte son el signo nervioso, el signo circulatorio y los signos respiratorios. Signo nervioso, habíamos dicho, la pérdida de la conciencia, pérdida de reflejo y flacidez muscular. Los signos circulatorios, cuando por la ausencia de circular la sangre cardiovascular, hay ausencia o pérdida de los latidos, ausencia del pulso y ausencia por ende de la circulación misma. Y posterior a ello, los signos respiratorios, que quiere decir la inmovilidad de la caja torácica, deja de moverse el pecho, deja de correr, hay ausencia de la respiración. Los primeros signos, entonces, los signos de muerte son signo nervioso, circulatorio y respiratorio. Los fenómenos cadavéricos son dos grandes. Hola, sí. Perdão. Esse signo, a falta desses três seria morte, é isso? Isso así quer mismo, dizer. Así mismo. Cuando se presentan estos signos, o sea, cuando ya no hay signo nervioso, cuando no hay signo circulatorio, cuando no hay signo respiratorio, entonces esto es sinónimo de muerte. Ok. Bueno, estamos en fenómenos cadavéricos tempraneros. Hay dos grandes familias, dos descripciones grandes. Uno, los tempraneros, y otro, los tardíos. Cuando hablamos de fenómenos cadavéricos tempraneros nos referimos a los primeros fenómenos, a lo primero que ocurre con el cuerpo cuando muere. Lo primero que ocurre. Entonces, los fenómenos cadavéricos tempraneros son los primeros, no a primera hora, sino que desde el momento mismo de la muerte ya aparecen. ¿Cuáles son estos? Son la rigidez cadavérica, la lividez, el enfriamiento cadavérico, la deshidratación y el espasmo cadavérico. Estos 5 son los fenómenos tempraneros, los primeros en aparecer. Posterior a esto, aparecen los tardíos, que son ya la putrefacción, la descomposición de los órganos blandos, de la carne y la reducción hasta llegar a esqueleto. Pero los primeros 5 son los fenómenos cadavéricos tempraneros, reitero: rigidez cadavérica, lividez cadavérica, enfriamiento cadavérico, deshidratación cadavérica y espasmo cadavérico. El enfriamiento es lo primero que ocurre de manera gradual, va disminuyendo la temperatura de modo progresivo hasta igualar a la temperatura del medio ambiente. Van a darse cuenta, cuando una persona fallece, dentro de las primeras 2 a 3 horas, empieza a reducirse o a sentirse más frío el cuerpo. Lo primero que se siente frío son las manos, los pies y la cara. En los primeros lugares donde el cuerpo empieza a perder la temperatura, en las primeras 2 a 3 horas, habla de que baja 1.5 la temperatura. Posterior a las 3 horas va bajando 0,5 grados por hora, hasta llegar a igualar a la temperatura. El enfriamiento cadavérico, entonces, es el fenómeno que ocurre de forma gradual, disminuyendo, a consecuencia de que
justamente por falta ya de la circulación de la sangre, entonces ocurre el enfriamiento. Posterior, otro fenómeno que se puede verificar de primera forma es la deshidratación cadavérica. Esto ocurre la pérdida de agua del cuerpo por evaporización de sus principales manifestaciones. Y esto van a ir viendo. Muchas veces lo primero que uno ve cuando muere una persona, se revisa la pupila y si se va secando. El ojo en esta parte pierde ese brillo que tiene porque se reseca, inclusive las córneas, el lóbulo ocular en el fondo, la parte tiene un color diferente también, ya va tornando un poco más opaca. Entonces todo eso van a ir viendo, se va a ir arrugando porque va perdiendo el líquido que tiene el cuerpo, el agua en sí. La lividez son las manchas, estas manchas que parecen moretones, las manchas violáceas que se presentan porque se depositan la sangre en las partes de declive. ¿Qué quiere decir declive? Cuando cae, por efecto justamente, deja de circular la sangre y de acuerdo a la posición del cuerpo, estas van en declive, van hacia abajo. Acá podrán ver en la imagen que tienen ustedes en el material, como también en el que está en la plataforma, verán, por ejemplo, en la espalda unos moretones, como moretones. Esto no es moretón, sino que es la sangre que se coaguló porque dejó de circular y cayó por la gravedad. Entonces se presenta. Y en estas partes, verán como ser en la parte de la nalga y en algunas partes del hombro, propiamente dicho, está medio blanco. ¿Por qué blanco? Porque el cuerpo se apoyó ahí. Estuvo apoyado de esa forma porque estaba boca para arriba el cuerpo. Entonces en esas partes quedaron blancas, no porque en el resto recibió golpes y acá no. El declive natural nada más es eso. Entonces reitero, la lividez son las manchas violáceas que se presentan y se depositan la sangre en las partes de declive. Dependiendo de la posición que se encuentra el cadáver, por la falta de circulación van a ir habiendo y por la acción de la gravedad, entonces la sangre va declinando. El siguiente fenómeno es la rigidez. Rigidez se entiende por el endurecimiento. Después de un cierto tiempo de dejar de circular la sangre, de enfriarse el cuerpo, van a ir viendo que empieza a endurecerse el cuerpo. Por eso que al principio normalmente, cuando muere un familiar, lo que buscan es, tanto la funeraria ahí, es tratar de ponerlo en una posición. ¿Por qué? Porque después ya se endurece el músculo. Esta rigidez puede durar entre 24, inclusive hasta 36 horas. Según algunos criteriosos, dice que la rigidez puede ir inclusive hasta 36 horas. Algunos mantienen que se queda entre 20 a 24 horas y que después de eso da paso a la siguiente etapa, que ya es la etapa de la putrefacción, donde empiezan a descomponerse los órganos. Entonces, rigidez es el endurecimiento y retractación del sistema muscular. Esto puede ser en forma progresiva y va a ir avanzando, se va endureciendo. Entonces, por eso es que queda el rigor mortis, como se dice. Y otro de los fenómenos que muchas veces es confundido con la rigidez es el espasmo cadavérico. El espasmo cadavérico es una forma de endurecimiento muscular también, que ocurre normalmente en muertes violentas. Por eso muchos confunden. ¿Por qué? Porque hay personas que mueren de manera violenta o extremas. Por ejemplo, gente que murió ahogada y quedó atrapada y empezó a lanzar a la para tratar de salvarse, o en algunas circunstancias extremas de calor o alguna cosa y no pudo salvarse, entonces quedó endurecido. Esas personas que han muerto, aquellos que han visto el caso que ocurrió aquí en Paraguay hace unos años atrás, el tema del Coagolaño, que murieron todos calcinados, carbonizados, trataron de salvarse, de salir y quedaron endurecidos. Esto es lo que denominamos el espasmo. El espasmo, entonces, es una forma de endurecimiento muscular que ocurre en el momento de la muerte y que es confundido con el rigor mortis por las causas, pero siempre el espasmo es por la desesperación y las muertes en forma extrema. La rigidez sí es el endurecimiento normal, la retractación del sistema muscular.
Ahora vamos a la segunda parte. La primera dijimos que eran los fenómenos cadavéricos tempraneros. Ahora hay una segunda parte que son los fenómenos cadavéricos tardíos, lo que ocurren después, tienen sus pasos. Y estos tardíos se vuelven a dividir en dos grandes familias. Les quiero que marquen también eso, la división que tienen los tardíos. Tienen en destructores y conservadores. Como su nombre lo dice, destructores, ¿por qué? Porque van destruyendo los órganos, la carne en sí, los órganos blandos se van pudriendo y entonces van destruyendo el cuerpo en sí. Y los conservadores los conservan por el efecto muchas veces del calor, de la sofocación, del medio donde fue enterrado, cómo fue enterrado o cómo fue conservado, entonces va teniendo una conservación del cuerpo. En el primero de los casos de la conservación, habla una similitud a lo que es la momificación, pero no momificación de liar en el proceso como una momia, sino que una desecación total y quedan entonces los huesos y quedan como una forma de momificación. La adiposira es cuando la piel se convierte en grasa por quedar sumergida en agua dulce durante un cierto tiempo, durante más de 6 meses. Y la corificación hablaba del efecto que hace la piel tipo cuero, igual al cuero que al quedarse encerrado. Eso vamos a ir viendo. Los primeros fenómenos cadavéricos tardíos destructores son la autólisis, que es la fermentación producida por las enzimas. Va a ir fermentando y descomponiéndose de a poco entonces el cuerpo. Si esto ocurre posterior a los tempraneros, ya viene la autólisis cadavérica. Posterior a eso, la putrefacción, la carne empieza ya a descomponerse totalmente, una descomposición orgánica que va después de las 48 horas de muerte, de producir la muerte, entonces la putrefacción cadavérica. Y la siguiente es la antropofagia cadavérica, que ocurre cuando los cuerpos son abandonados o están expuestos al aire y se van descomponiendo y las aves de carroña, las aves o la fauna en sí, empiezan a actuar, empiezan a comer el cuerpo, llámese cuervo, llámese pájaro o cualquier otro tipo de aves de la fauna, son los que van a ir haciendo, los que denominamos obreros de la muerte, que van descomponiendo las partes blandas, dejando solamente el hueso. A eso lo llamamos antropofagia cadavérica. Y los fenómenos cadavéricos conservadores, la segunda familia de los tardíos, dijimos la momificación, no sé si tienen el material a mano, pueden ir mirando, es la desecación, es cuando el cuerpo se deseca, el cadáver queda la depuración de sus tejidos y van formando un medio en un medio seco y caluroso y el aire no circula, o si circula es muy finito. Entonces el esqueleto se convierte en una momia en un periodo de entre 6 a 12 meses. La adiposira, dijimos que era, le ponen entre paréntesis al lado, es la transformación jabonosa de la grasa del cadáver. Ocurre cuando el cuerpo está en agua principalmente dulce durante un tiempo de 6 meses aproximadamente. Y la última, la corificación, entre paréntesis, similar al cuero, es la transformación de la piel en un tejido cartofinógeno similar al cuero. Ocurre cuando el cuerpo es encerrado o los cadáveres inhumados en cajas metálicas, por el metal mismo, por lo que es el respirar, que no tiene tampoco nada de oxígeno, entonces se convierte la piel en un similar de cuero o algo aproximado. El último punto de la unidad número 4 nos habla de lo que es la inhumación y qué es la exhumación. Inhumar significa en tierra, o sea, in es igual a la palabra en, deriva de la palabra en. Humus, tierra, significa en tierra, enterrar en la tierra, dar sepultura a un cuerpo. Entonces, inhumar es enterrar, sepultar. Y exhumar es lo opuesto, significa fuera de la tierra. Ex es fuera. Dijimos que humus es igual a tierra. Exhumación, entonces, es sacar de la tierra.
¿Por qué se saca de la tierra? ¿Por qué se exhuma un cuerpo? Hay dos cuestiones a tener en cuenta. Uno, de manera administrativa se hace la exhumación para trasladar el cuerpo, el cajón en sí, de un nicho a otro nicho, dentro del mismo cementerio. Nicho, le digo, de un lugar donde estaba enterrado, se lo quita y se lo lleva a otro. Muchas veces las personas al morir en el momento no tienen un lugar preparado. Entonces utilizan o fluctúan el de algún amigo, el de algún pariente o algún allegado que le presta el lugar para que temporalmente el pariente que ha muerto pueda guardar sepultura, mientras que él consigue un lugar para poder trasladarlo dentro del mismo cementerio, o también el traslado de un cementerio a otro cementerio. Entonces la exhumación en estos casos se hace vía administrativa, a través de un permiso de la municipalidad se comunica y se traslada de un lugar a otro lugar. Se desentierra el cuerpo y se lleva de un lugar a otro, sin necesidad de quitar el cuerpo del féretro. Ahora, cuando la exhumación se realiza por orden judicial, en este caso sí se quita el cuerpo del cajón y se lo realiza para poder hacer estudios, alguna autopsia o algo que no se practicó en su momento. Esta exhumación se realiza con orden judicial y para ello se da un certificado de exhumación donde se pone inclusive qué día se sacó el cuerpo, por orden de quién y para qué. Esto es un certificado de exhumación. Reitero, para quitar el cuerpo y poder estudiar o hacer un estudio que no se hizo en su momento, se requiere una orden judicial. Es una de las exigencias de la justicia. Y el traslado de un nicho a otro nicho o de un cementerio a otro, sin sacar el cuerpo del cajón, es la exhumación, se hace de manera administrativa. Bueno, esos son los puntos referentes a la unidad número 4. Unidad que nos habla, como les dije, de tanatología. Nos dice que la tanatología es la ciencia de lo relacionado con la muerte. Nos dice qué es muerte natural y qué es muerte violenta. Cuando nos habla de ambos, después nos dice también los fenómenos tempraneros y los fenómenos tardíos. Entre los tempraneros, rigidez, lividez, enfriamiento. Entre los tardíos, entonces empezamos a hablar después la putrefacción y los efectos tanto conservadores como destructores. Esto es todo lo concerniente a la unidad número 4. De igual manera, asimismo van a encontrar también en la plataforma. Hasta ayer por lo menos tenían todavía un problemita en la plataforma en este punto, pero quedaron en que hoy en el transcurso de la mañana y la tarde ya iban a subsanar el manual del alumno que está ahí referente a la unidad 4 y también para que puedan ir avanzando. Aquellos que ya leyeron, que vieron el video y podrán ir respondiendo las preguntas correspondientes también a tanatología para ir determinando entonces los puntos. Bueno, ¿alguna consulta de la unidad 4 antes de pasar por nuestro cuestionario? Bueno, quiero pedirles por favor a los que tienen el material, el cuestionario ya hecho, que vayan cotejando. Voy a ir leyendo. Y si es que tienen algo diferente, entonces me comentan y yo les voy diciendo cuál es la definición que quiero que tengan. Voy a tratar de leer lo más pausado posible. Como les dije, de modo a que vayan anotando. Y si no tienen el material, agarren un cuaderno, una hoja y un bolígrafo. Entonces, por lo menos las primeras palabras copien y después van a ir viendo de dónde salió o cómo buscar, ¿sí? Bueno, primer punto es definición
de medicina legal. No confundan definición y concepto, porque ambos les pido, pero son diferentes. Cuando hablamos de definición de medicina legal, quiero que pongan el que dice, es una ciencia que consta de un método de estudio, el cual tiene dentro de sus características formas que van a iniciarse etapas y procesos. Esta es la definición que necesito que estudien, que necesito que marquen en su material. Reitero, la medicina legal es una ciencia porque consta de un método de estudio, el cual tiene dentro de sus características formas que van a iniciarse etapas y procesos. Esto es lo que quiero que estudien como definición. Su importancia, la importancia de la medicina legal, atiendan y busquen esto. Dice, es importante para la sociedad porque la comunidad debidamente constituida se rige por normas y el Estado debe garantizar que las instituciones cumplan con sus funciones y que la comunidad sea protegida, por lo que aquella persona que cometa un hecho punible sea sancionada o sea castigada. Eso es en cuanto a lo que habla de la importancia. En el punto 2 de la unidad 1, si se recuerdan o tienen su material, habla de sinonimia, las formas que se llaman o cómo llamarse también. ¿Me escuchan ahí? Se desligó mi micrófono un rato. Ya, la sinonimia, las formas que se le llaman también a la medicina legal. Puede llamarse medicina legal, medicina forense, medicina judicial y jurisprudencia médica. Atienden sinonimia o formas de llamarse medicina legal, medicina forense, medicina judicial, jurisprudencia médica. Luego el siguiente punto solicitaba clasificación. ¿Qué es la clasificación? ¿Cuál es la clasificación que vamos a usar en el manual que ustedes tienen, como así también en el material que les proveí? Hay una clasificación, un círculo con 9 círculos alrededor de colores. Esta es la clasificación que utilizaremos. Entonces, entiendan, su clasificación son 9 ramas, 9 que son tanatología forense, anote por favor, tanatología, criminalística, psiquiatría, deontología, asfixiología, toxicología, obstetricia, ginecosexología y traumatología. 9 clasificación de la medicina legal. Así como está en ese círculo, recuerden, son 9 círculos que están alrededor. En la unidad número 1 está esto. Y dentro de estas clasificaciones van a ir encontrando algunas definiciones. Quiero que atiendan, por favor. Hay alguna parte donde dice, ¿en qué se fundamenta la medicina legal según su clasificación? Van a ir a decir, la medicina legal es la parte de la medicina que fundamenta una serie de conocimientos médicos. Reitero, la medicina legal es la parte de la medicina que fundamenta una serie de conocimientos médicos y biológicos que pueden ayudar a esclarecer un hecho punible. Van a encontrar eso dentro de lo que es la clasificación, así que vean y estudien esa parte. Dice, la medicina legal es la parte de la medicina que fundamenta una serie de conocimientos médicos y biológicos que pueden ayudar a esclarecer un hecho punible. Después tenemos, ¿qué es data de muerte? En ese punto donde hablaba justamente de la clasificación de tanatología, más abajo busquen y van a encontrar qué es data de muerte. Data de muerte es cuando una persona
tuvo su última inspiración o consumo de oxígeno, y a partir de ahí se establece el tiempo aproximado en que se produjo la muerte como tal. El estudio de la criminalística para el esclarecimiento de un hecho punible. En ese mismo material, en el punto 2, habla de criminalística, y terminado la locución de lo que es la criminalística, hay un cuadro o un mapa donde al último dice criminalística, estudia, tiene 4 rectángulos al final de colores diferentes que hablan. Lo que estudia son los objetos, elementos, sustancia y persona. Reitero, son 4: objetos, elementos, sustancia y persona. En el gráfico marquen ahí, a eso se refiere. Estudio de la criminalística, los objetos, elementos, sustancias y personas. Explica lo que entiendes por el artículo 182, 184 y 185 del Código de Organización Judicial. Atiendan bien. Artículo 182 habla que el servicio médico de los tribunales estará a cargo de médicos forenses dependientes de la Corte Suprema de Justicia, que ejercen sus funciones en la capital de la República. Entonces ahí va a decir, en la capital de la República, ¿de quién depende el cuerpo de médicos forense? Y ahí van a especificar. Y si fuese en el interior, porque dice, en las circunscripciones judiciales del interior del país, desempeñarán sus funciones como médicos forenses los médicos de la localidad designados para el caso por el juez de la causa. Entonces, ¿quién los designa en el interior? Al médico forense, y ahí va a explicar. En el artículo 184 habla que el Instituto de Anatomía Patológica de la Facultad de Ciencias Médicas va a ayudar en todo lo que le pueda al médico forense. Lo que el médico y el juez ordenen, en lo que pueda ayudarle, va a brindar ese apoyo. Y en el 185, en el artículo 185, dice que el médico forense que está de turno tiene que estar a disposición cuando se le convoque. Él no puede decir, no, ya es sábado, ya es las 9 de la noche, no me puedo ir. Si está de turno, cuando se le convoca, él tiene que asistir en el lugar. Sea domingo, sea lunes, sea feriado, sea madrugada, en el momento que sea convocado. Por eso es que cuando el médico forense está de turno, tiene que estar a disposición. A eso se refiere el artículo 185. Conceptualización, habíamos dicho al inicio, primero definición, ahora vamos a tener conceptualización de medicina legal. Atienden bien, el concepto que vamos a utilizar es el que dice, es la rama de la medicina que tiene como fin principal el auxilio de la justicia, desde los enfoques penal, civil, laboral y familiar. Reitero una vez más, si es que están copiando, es la rama de la medicina que tiene como fin principal el auxilio de la justicia desde los enfoques penal, civil, laboral y familiar. Definición de perito y peritaje médico. Perito dijimos que era la persona idónea entendida en una ciencia o arte. Y peritaje médico es la prueba que realiza esta persona idónea. Entonces, la definición de perito es una persona que debe poseer conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica. Y peritaje médico es una prueba en el proceso por el cual se solicita el dictamen de un especialista sobre determinados hechos cuya investigación y esclarecimiento requiera de conocimientos especiales. Atiendan bien. Requieran de conocimientos especiales. Eso es justamente lo que tiene que poseer el perito. Conocimientos especiales. Certificado médico y sus variedades. Hay 9 variedades también. ¿Y qué es el certificado médico? Documento escrito que deja constancia de hechos ciertos. Es un documento legal que se da a solicitud de la parte del interesado y no revela el secreto médico. Sus variedades.
Voy a citar las variedades y ustedes van a ir viendo después. Certificado de salud, certificado de nacimiento, certificado de defunción, certificado médico psiquiátrico, certificado de conductores de vehículos expedido para los conductores de vehículos, certificado médico para portar armas de fuego, certificado de defunción fetal, certificado de tratamiento quirúrgico y el 9, certificado de exhumación. 9 certificados, 9 variedades. Después dice, define acto médico y sus características. El acto médico, decimos a lo que se refiere, lo que hace el profesional de la medicina en el desempeño de su profesión frente al paciente y a la sociedad. Reitero, acto médico. Se refiere a lo que realiza el profesional de la medicina en el desempeño de su profesión frente al paciente y a la sociedad. Características: profesionalidad y beneficencia. Las características: profesionalidad y beneficencia. Artículo 215, 216 y 217 del Código Sanitario habíamos hablado. El artículo 215 nos habla de cómo ejercer la profesión como médico. Se requiere un título expedido por una facultad del país, por una universidad del país, o revalidado acá, cumpliendo los requisitos del Ministerio de Salud. En el 216 habla de que el Ministerio va a reglamentar el ejercicio legal de las profesiones. Y en el 217, que tanto auxiliares como técnicos tienen que tener también un certificado o título que puedan acreditar su idoneidad, que puedan acreditar que son técnicos auxiliares que van a prestar su servicio y van a reglamentarse también de acuerdo a lo que diga el ministerio. El ejercicio ilegal, lo opuesto a lo que dice la ley, tenemos 4 ítems. 1, curanderismo. Curanderismo, dijiste, aquel país de santo, aquel médico ñanal, quien te hace en forma empírica, que no tiene un título y una habilitación profesional, pero practica la sanación a través de oraciones. Entonces tenemos curanderismo. Es el delito cometido por personas que ejercen medicina sin capacidad para tal y no tienen habilitación. Charlatanismo, atiendan esto porque en el punto de charlatanismo les puede aparecer algún ejemplo y ustedes tienen que decir si es charlatanismo o si es curanderismo. Charlatanismo es cuando es un profesional, está habilitado, pero que promete la cura de una enfermedad a un plazo fijo y de una manera secreta. Habíamos dado el ejemplo del médico X, Juan o Luis o Pedro, como quieran llamarlo, que dice que aquel que asiste a su consultorio, que él puede curarle de cáncer o de leucemia en un plazo de 8 días o 15 días o 22 días, y que la fórmula él la tiene, que es una fórmula secreta. Es un médico habilitado, pero que promete la cura en un cierto tiempo y de manera secreta. Entonces ese es el charlatanismo, aquel que habla mucho. Cesión de diploma y firma de complacencia. La cesión de diploma es, dijimos, es un delito que es cometido por el profesional habilitado legalmente que presta su nombre a otro sin título. El ejemplo que dimos cuando dimos la clase, decimos, el médico que quiere vacaciones y le presta entonces su firma y su sello y su nombre para que trabaje a un colega que todavía no tiene habilitación o a un estudiante inclusive. Aquellos que durante las vacaciones quieren disfrutar, entonces otro viene y trabaja en su nombre. A eso se le llama cesión de diploma y firma de complacencia. Y aquel que sin pedir permiso se hace nombrar como médico es usurpación de título. 4 son entonces el ejercicio ilegal que estudiamos: curanderismo, charlatanismo, cesión de diploma y firma de complacencia y usurpación de título. Estos también están tipificados en el Código Penal. Hablamos también de los castigos. Dice el artículo 254, el que da una receta de contenido falso.
En la receta original, la firma y sello del médico corresponden, pero lo hicieron con el contenido falso. Se fue a pedirle Juan un certificado para no rendir mañana y dice reposo por convalecencia. Mentira, él no estaba convaleciente, él no tenía ninguna enfermedad, entonces el contenido es falso. En parte es verdadero por la firma y sello, pero entonces va a ser castigado el médico que hizo ese certificado falso. También aquella persona que haga la producción, ¿qué quiere decir? Aquel que se fue a una imprenta, hizo el certificado, hizo el carimbo y firmó como el médico, ¿verdad? El que falsificó todo, entonces ese va a ser castigado también. Pero así también el amigo, el parcero, el estudiante que se fue a pedirle al amigo un certificado que firmó como tal a complacencia al médico y que el contenido era falso, el que presenta el certificado también va a ser castigado por abuso de documento también. Entonces tienen que tener en cuenta, está tipificado en los artículos 254, 255 y 256. Luego tenemos el concepto de clasificación de documentos médicos legales. Un poquito más de paciencia, que yo me tengan 5 o 10 minutos más y después de eso ya les voy a ir liberando. Quiero nomás que cotejen con lo que ustedes tienen para que después no les sea diferente. Los documentos médicos legales son las actuaciones escritas empleadas por el médico en su relación con las autoridades, los organismos oficiales, el público y aún con los particulares. Reitero entonces, actuaciones escritas empleadas por el médico en su relación con las autoridades, los organismos oficiales, el público y con los particulares. Su clasificación, 4. Tienen el parte, la declaración, el informe y la certificación. El parte, la declaración, el informe y la certificación. ¿Qué es falsedad documental y cuándo se comete? Entiéndase por falsedad documental cambiar lo verdadero por lo falso, dándole a este último la apariencia de verdad. En términos generales se comete la falsedad alterando un documento en alguno de sus elementos, simulando un documento en todo o en parte, suponiendo en un acto la intervención de personas que no lo han hecho o que no han intervenido. Y lo más importante, anoten este último que dice, faltando a la verdad en la narración de los hechos. ¿Me escuchan en este último punto entonces? Faltando a la verdad en la narración de los hechos. Concepto, finalidad de la historia clínica y quienes intervienen en la elaboración. ¿Qué es la historia clínica? Esto vimos la clase anterior nomás. Dijimos que es un documento de uso médico nacido entre la interrelación entre el paciente y el médico, donde contiene la información de utilidad clínica relativa al estado de salud del enfermo o del paciente. La finalidad, ¿para qué se tiene esa historia clínica? Dijimos que era para, primero, ordenar la información de manera a facilitar y mejorar la atención del paciente, del individuo, inclusive de su familia, para que les sea más fácil. Intervienen en la elaboración el médico, el paciente y el centro. El médico, el que va completando los datos y haciendo el interrogatorio. El paciente, el que brinda la información. Y el centro o el hospital es el que proporciona los materiales para que pueda hacer y que da la forma de custodiar y resguardar esa información. Entonces, el concepto de historia clínica, documento de uso médico legal, nacido entre la interrelación entre el paciente y el médico. ¿Para qué se usa? ¿Cuál es la finalidad? Ordenar la información para facilitar y mejorar la atención del individuo y su familia. ¿Y quiénes intervienen? El médico, el paciente y el centro. Debe de contener la hoja de ingreso con todos los datos, especialmente
los que reflejasen los datos de intereses, la hoja de evolución, donde se va a hacer constar todos los acontecimientos de interés y modificación en el estado de salud del paciente de manera descriptiva, la hoja de exploración, donde refleje toda y cada una de las exploraciones realizadas al paciente, sus resultados y cómo fue evolucionando, el tratamiento, van a anotar diariamente qué tipo de tratamiento, si tuvo algún cambio o no. La hoja de enfermería, donde van a estar los datos básicos observados, como se llama presión y peso y todo lo demás, uno a uno. Y por último, la historia clínica debe completarse con los datos suscritos exclusivamente por el paciente de manera voluntaria, brindada esa información. ¿Tienen acceso a él? ¿Quiénes tienen acceso a la historia clínica? Dijimos, el paciente, los familiares y el médico. ¿Quiénes tienen acceso? Pacientes, familiares y médicos. Anoten por favor este también. Tema de examen. ¿Quiénes tienen acceso a la historia clínica? El paciente, los familiares y el médico. ¿Qué tipo de documento aporta el paciente o enfermo para la elaboración de esta historia clínica, de esta ficha? La documentación aportada por el mismo son recetas, análisis, radiografías, que son de exclusiva propiedad del paciente y que el médico tiene la obligación de devolver. Estos datos, estos documentos que le aporta, van a ser registrados dentro de lo que es la historia clínica. Y por último, ¿a qué se refiere confidencialidad de la historia clínica y qué es el consentimiento informado? Confidencialidad, dice, el médico está obligado a guardar la confidencialidad y solamente proporcionar los datos a los colegas cuando sea necesario para poder completar el diagnóstico, para poder facilitar el tratamiento y para poder ayudar al paciente. Solamente en ese caso. Y el consentimiento informado es cuando a un paciente se le comunica sobre qué se le va a realizar, qué tipo de tratamiento, qué tipo de operación, y él mismo, al saber qué es, entonces da el visto bueno, da la autorización y dice, yo, Juan González, autorizo al médico fulano tal, quien me informó del tratamiento o la operación que me van a realizar, los días que tendré reposo, y en base a eso autorizo al cuerpo médico compuesto por fulano a que me intervenga quirúrgicamente. Ese es el consentimiento informado. A sabiendas, él da el consentimiento. Y la última parte, que ya hablamos hace rato cuando estuvimos en lo concerniente a la unidad número 3, hablamos de la deontología. ¿Qué es la deontología? Dijimos también cuáles eran las fuentes de la deontología: ley, moral y ética. La ley, la moral y la ética. ¿Qué es la deontología médica y qué es la deontología universitaria? Dijimos que la deontología médica, conjunto de principios y reglas que tienen que inspirar y guiar la conducta del médico o de la médica. Este puede salirle a usted como un ejemplo dentro de lo que va a ser el examen, no propiamente así una definición, sino puede salirle con ejemplo y tiene que decir, ¿esto corresponde a deontología médica o esto corresponde a deontología universitaria? Entonces tiene que saber ver la diferencia. La clasificación de la responsabilidad médica, dijimos, administrativa, civil, penal y moral. Responsabilidad administrativa, civil, penal y moral. Civil y penal dijimos que se diferenciaban porque en lo penal hablamos del castigo. La forma de responder a esto era con la pena de libertad, por la acción o omisión o negligencia de algunos altos. Y en lo civil era el resarcimiento económico, responder de esa forma. La palabra de responsabilidad es justamente obligación de responder por nuestros actos. Y la responsabilidad profesional tienen todos los médicos en la integridad de reparar y satisfacer las consecuencias de sus actos y omisiones y errores voluntarios. Los elementos constitutivos de la responsabilidad médica, 4 son también. Anoten, 4 son. Obligación preexistente, la prueba médica en materia de responsabilidad profesional, el perjuicio ocasionado y la relación de la causalidad. La máxima hipocrática que está dentro de lo que dijimos de la responsabilidad moral, van a encontrar, dice,
tratarás a tus enfermos con la misma diligencia que te gustaría que te traten a ti en una situación semejante. ¿Y qué es la lex artis? Traten de anotar si es que me encuentran, porque la definición dice, es el conjunto de reglas y procedimientos técnicos que emplearía un médico en un caso concreto, con el fin de tratar de la mejor manera a sus enfermos. Reitero entonces la definición del lex artis, que quiero que anoten y que busquen, es el conjunto de reglas y procedimientos técnicos que emplearía un médico en un caso concreto con el fin de tratar de la mejor manera a sus enfermos. Esa es la definición de la lex artis. Y por último, artículo 147 al 149 del Código Penal, que nos habla de la revelación de un secreto de carácter privado. Ya dijimos, 147, el médico; 148, hablamos del funcionario o perito; y 149, el agravante, cuando es por cuestión de dinero, remuneración económica. Estos son los puntos que le había dado este cuestionario para estudiar. En base a estos puntos va a estar elaborada esta prueba de 5 puntos que se van a hacer, no hoy, el de hoy, reitero, es un simulacro nada más, pero que se va a hacer después de esto. Así que vayan anotando, por favor, vayan marcando en su material de manera que puedan estudiar de esto. Reitero, unidad 1, unidad 2, unidad 3 está en ese cuestionario que les proporcioné. Si no encuentran, si no entienden, pregunten, envíenme un mensaje y voy a tratar de aclararle y decirle en qué parte está del manual, porque está en el manual del alumno, está en el material que está ahí en la plataforma debajo del video, como así también van a encontrarlo en ese material que les había enviado, tanto el Word como el otro. En ese material está y van a encontrar. Bueno, ¿alguna consulta? Respuesta 23, ¿cuál va a ser? Espérame, voy a buscar. Si me decís cuál es, Amanda, cuál es la respuesta 23, voy a repetirte. Pues yo tengo otra forma de mi numeración. ¿Cuál es tu respuesta 23? Y te dicto de vuelta. ¿Me escuchas, Amanda? ¿No se escucha? Voy a ver. Ahora sí, ya, bueno. ¿Cuál es el elemento de la responsabilidad médica? Elementos constitutivos de la responsabilidad médica. 1, obligación preexistente. Obligación preexistente. 2, la prueba médica en materia de responsabilidad profesional. 3, perjuicio ocasionado. Y 4, relación de causalidad. En este punto de relación de causalidad, quiero que atiendan y que lean bien ese punto, donde dice, es el camino o proceso que conduce desde el hecho inicial a la situación presente, lo que traducido a la acción médica equivale al puente existente entre el acto médico y la situación patológica o lesiva, denunciada como resultante de aquel.
Busquen esa parte en su perjuicio ocasionado que esté de esa forma. Camino, un proceso que conduce desde el hecho inicial a la situación presente, la cual traducida a la acción médica equivale al puente existente entre el acto médico y la situación patológica o lesiva denunciada como resultante de aquel. La lex artis, ese ya notaron ya, ¿verdad? Conjunto de reglas y procedimientos técnicos que emplearía un médico en caso concreto con el fin de tratar de la mejor manera a sus enfermos. ¿Ya está? ¿Tienen completo? ¿Alguna otra pregunta que quieran realizar? Aquellos que todavía no enviaron, por favor, nombre y apellido y a qué turma pertenece. Conceptualización de medicina legal. Es la rama de la medicina que tiene como fin principal el auxilio de la justicia desde los enfoques penal, civil, laboral y familiar. Reitero, es la rama de la medicina que tiene como fin principal el auxilio de la justicia desde los enfoques penal, civil, laboral y familiar. Conceptualización de medicina legal es la rama de la medicina que tiene como fin principal el auxilio de la justicia desde los enfoques penal, civil, laboral y familiar. ¿Alguna consulta, alguna otra pregunta? Bueno, voy a copiar un ratito, si me aguardan un segundito, voy a copiar los nombres de ustedes para guardar en la asistencia. Y entonces, en un par de minutos más ya damos por concluido nuestro encuentro del día de hoy. Y estaremos en la próxima semana. Como les dije, cualquier cosa a las órdenes, estoy atento. Me envían nada más si no encontraron alguna pregunta y yo voy a tratar de responder en la brevedad posible. Obrigado, doctor. Muchas gracias, me dije, estamos a las órdenes, voy a tratar. Y lean así como entienden, no se vayan a complicar demasiado. En algunos casos, les dije ya, en algunos casos van a salir problemas, ejemplos que ustedes quiero que vayan tratando de entender. Le va a salir un ejemplo y ustedes van a decir, esto es deontología médica profesional, deontología médica o deontología universitaria. Así le va a ir saliendo. Entonces, vayan resolviendo de esa forma. Y si les sale selección múltiple, por favor, les pido, no se apuren, lean bien, ¿entienden? Si por ahí les sale ley, moral y ética, vean que sean los tres, que no sea en vez de ley, que les salga otra palabra y solo moral y ética y marquen de entrada. Vean que estén completos, así mismo como les dije, así como les pedí en este material, así despacito. Cuando les pida también sobre perito, acuérdense que es una persona que tiene que tener conocimiento. Acuérdense bien de esta palabra, que no le vaya a surgir una palabrita que le faltó, le sobró, y entonces marque. No se apuren para rendir. Hoy en el simulacro van a ir viendo y ustedes van a medir también, porque va a ser entre 3 y 5 preguntas nada más, este primero, pero después ya va a ir saliendo el de 20 puntos, entonces, por favor, vayan leyendo. A medida que vayan avanzando, yo les voy a pasar y facilitar también un cuestionario para que ustedes tengan a mano. Ahora ya tienen hasta la unidad 3. La próxima vemos las otras unidades. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, ¿sí?